La mayoría cree que ya conoce Termópilas, 300 espartanos, una resistencia imposible, un último aliento glorioso congelado en la leyenda. Pero esa versión está demasiado pulida para ser verdad. La historia real es más dura, más oscura y mucho más inquietante, porque lo que pasó en Termópilas no fue un relato limpio de heroísmo. Fue un cálculo desesperado hecho bajo la sombra de un imperio que parecía demasiado grande para detenerse. Esto nunca fue solo una batalla entre valor y números. Fue una operación de contención frente a una invasión tan inmensa que parecía arrastrar detrás de sí a medio mundo conocido. Y los hombres que marcharon hacia ese paso no fueron esperando la victoria, fueron entendiendo perfectamente lo que les esperaba al final del camino. A finales del verano del año 480 a.C., el imperio persa cayó sobre Grecia con una fuerza abrumadora. Era la maquinaria imperial más poderosa de la tierra, extendida a través de continentes, alimentada por tributos, disciplina, burocracia y una escala brutal. Al frente estaba Jerjes I, un rey que no veía a Grecia como un rival con el que pudiera negociar. La veía como un asunto inconcluso. Su padre Darío ya había intentado aplastar al mundo griego una vez antes. En el 490 a.C., las fuerzas persas desembarcaron en Maratón, esperando otra rendición fácil. En lugar de eso, los atenienses cargaron, los destrozaron y los obligaron a regresar por mar. Persia se retiró, pero la humillación quedó viva. Permaneció en la memoria imperial como una herida que nunca había terminado de cerrar. Darío murió antes de poder regresar. Jerjes heredó más que un trono. Heredó el ejército, los recursos, la ambición y la humillación. Pero, a diferencia de su padre, no preparó un castigo limitado. Preparó algo más pesado, más amplio y mucho más aterrador. Esto no sería una incursión, sería una declaración. Para llevar ese ejército a Europa, Jerjes ordenó construir puentes flotantes sobre el Helesponto. Los barcos de guerra fueron amarrados uno junto al otro, cubiertos con tablones y luego enterrados bajo tierra para que el ejército pudiera cruzar de Asia a Europa como si caminara sobre suelo firme. Cuando las tormentas destruyeron el primer intento, Jerjes reaccionó con una furia que revela el alma de un gobernante. Ordenó castigar al mar. El agua misma tenía que ser azotada por haber desafiado su voluntad. Ese detalle importa. Un rey que cree que puede disciplinar al mar no es un rey que espere resistencia de seres humanos. Y entonces la invasión se puso en marcha. Los autores antiguos inflaron las cifras hasta volverlas fantasía, pero incluso las estimaciones modernas más prudentes no dejan espacio para la tranquilidad. Grecia estaba frente a una fuerza como nunca había visto. Infantería, caballería, arqueros, ingenieros, trenes de suministros, guardias de élite, un imperio entero avanzando con la confianza de algo acostumbrado a ser obedecido. Muchas ciudades griegas miraron esa realidad y tomaron la única decisión que creyeron posible. Se rindieron, enviaron tierra y agua, los símbolos rituales de la sumisión, su suelo, sus ríos, su futuro, entregados al gran rey antes de que el peso completo de su ejército siquiera llegara. Pero no todos se inclinaron. Atenas se negó, Esparta se negó. Ambas ya habían manchado su relación con Persia y ambas habían tratado con desprecio abierto las exigencias persas de años anteriores. Aquella vieja rebeldía dejó de ser simbólica. Ahora tenía consecuencias que marchaban directo hacia ellas. Y aquí es donde Termópilas empieza a separarse de la versión simplificada que casi todos recuerdan. Leónidas no salió de Esparta con solo 300 hombres porque ese fuera todo el poder disponible. Salió con 300 porque Esparta quedó atrapada por la religión en el peor momento posible. La Carnea, una fiesta sagrada dedicada a Apolo, estaba en curso. La ley espartana no tomaba a la ligera esas obligaciones. Las campañas militares durante esos ritos estaban prohibidas. La misma rigidez ya había retrasado a Esparta antes.
Pero ahora la crisis estaba demasiado cerca, era demasiado real y demasiado peligrosa para ignorarla por completo. Por eso, los éforos autorizaron una respuesta limitada, no una movilización total, no la liberación de toda la máquina militar espartana, solo una fuerza de avanzada enviada al norte para ocupar el paso y sostener la línea hasta que pudieran llegar refuerzos mayores cuando la fiesta terminara. En el papel sonaba medido, controlado, racional. Pero debajo de esa lógica había una verdad más oscura. Todos entendían lo que realmente se le estaba pidiendo a ese pequeño contingente: retrasar al ejército más grande del mundo conocido, ganar tiempo, infligir daño y, si era necesario, desaparecer ahí mismo. Había otra sombra sobre la campaña. Antes de marchar, Leónidas consultó al oráculo de Delfos y Esparta recibió una elección escalofriante: o la ciudad sería destruida, o uno de sus reyes tendría que morir. Esa profecía cae de otra manera cuando el rey eres tú. Leónidas no la trató como una poesía ambigua. Parece haberla aceptado como una instrucción, y las decisiones que tomó sugieren a un hombre que ya entendía el precio. Escogió a 300 espartanos de entre su guardia real, pero la tradición dice que no los eligió al azar. Eligió a hombres que ya tenían hijos, hombres cuya sangre seguiría viva, aunque no regresaran. Así no se arma una unidad destinada simplemente a pelear. Así se arma una unidad destinada a desaparecer y aún así dejar algo detrás. El propio Leónidas era mayor de lo que suelen mostrar las versiones modernas, alrededor de 60 años. No era un guerrero joven y temerario corriendo hacia una gloria teatral, sino un gobernante endurecido por la política espartana y por las matemáticas brutales de la sucesión. Ni siquiera parecía destinado al trono al principio de su vida. Y aún así, ahora avanzaba hacia otro tipo de cálculo, uno del que ya no podía escapar. Mientras marchaba hacia el norte, otros griegos se unieron a él: corintios, focidios, tebanos, tespios, hombres de distintas ciudades, distintos intereses y distintas lealtades. Para cuando la fuerza griega llegó a Termópilas, sumaba varios miles, mucho más que 300, y aún así, frente a Jerjes, seguía viéndose aterradoramente pequeña. El paso lo era todo. Termópilas significa puertas calientes, por los manantiales sulfurosos de la zona. Incluso el paisaje se siente extraño y antiguo en la imaginación. Calor saliendo de la tierra, piedras cerrándose hacia adentro, olor mineral en el aire. Hoy el terreno es más ancho, pero en el 480 a.C. el mar llegaba mucho más cerca de la montaña. El suelo entre el acantilado y el agua se estrechaba hasta formar un cuello de botella, y ese cuello de botella era la clave. La fuerza de Persia dependía de la masa, el alcance y el impulso. La caballería necesitaba espacio, los arqueros necesitaban distancia. Las grandes formaciones necesitaban anchura para desplegarse y profundidad para reforzarse. Termópilas les negó todo eso. En los puntos más estrechos, el ejército persa no podía aprovechar bien su tamaño. Solo podía alimentar hombres hacia una garganta de piedra donde los números dejaban de importar tanto como la disciplina. Leónidas entendió eso de inmediato. El paso no era solo una posición defensiva, era un igualador. Ya había un muro en el lugar, una vieja estructura fosidia, dañada y abandonada. Leónidas ordenó restaurarlo. No porque un muro por sí solo pudiera detener a Jerjes para siempre, sino porque, en un lugar como Termópilas, cada piedra importaba. Cada obstáculo podía comprar segundos, y cada segundo importaba. También sabía que el verdadero peligro no estaba solo al frente. Un sendero de montaña, el Anopea, rodeaba el paso y ofrecía una ruta para envolver la línea griega. Leónidas colocó tropas focidias para vigilarlo. Conocía la debilidad, creía haberla cerrado. Y entonces vino la espera. Jerjes llegó, pero no atacó de inmediato. Observó, midió. Dejó que el peso de su presencia hiciera el primer trabajo. A veces el terror llega antes que el primer golpe, y a veces eso basta para hacer que los hombres se derrumben.
Un explorador persa cabalgó lo suficientemente cerca como para inspeccionar la línea griega. Lo que vio debió parecerle absurdo. Los espartanos no estaban entrando en pánico, no estaban corriendo de un lado a otro, estaban ejercitándose, estirándose, arreglándose, peinándose. Cuando Jerjes escuchó eso, según la tradición, le preguntó a Demarato, el rey espartano exiliado que vivía en su corte, ¿qué significaba? Demarato le dijo la verdad. Cuando los espartanos se arreglaban el cabello antes de una batalla, era porque se estaban preparando para morir. Esa respuesta debió haber helado el campamento persa. En lugar de eso, Jerjes ofreció términos: depongan las armas, acepten la amistad persa, salven la vida. Leónidas respondió con la frase que sobrevivió a ambos: vengan por ellas. Aún así, Jerjes dudó. Tal vez seguía creyendo que la pura escala resolvería el problema. Tal vez pensó que los griegos finalmente mirarían hacia arriba, contarían los estandartes y perderían el valor. No pasó. Entonces comenzó el asalto. Las primeras oleadas persas entraron al paso, esperando aplastar la resistencia solo con peso. En lugar de eso, golpearon contra bronce, disciplina y violencia controlada. Los escudos griegos se trabaron unos con otros. Las lanzas se proyectaron en filas. Las primeras líneas giraban. Los hombres agotados retrocedían. Otros frescos avanzaban. La formación se doblaba, respiraba y resistía. Para los persas, debió sentirse menos como pelear contra soldados y más como estrellarse contra una máquina. Los medos y otras tropas de primera línea fueron rechazados. Mandaron más hombres. El resultado no cambió. Jerjes, según la tradición, se levantó de su asiento más de una vez mientras miraba. No por triunfo, por alarma. Entonces envió a su élite. Los inmortales entraron a la batalla cargando con todo el prestigio del imperio. 10.000 hombres escogidos, reabastecidos constantemente, envueltos en reputación cortesana y experiencia de combate. Si la infantería común no podía romper a los griegos, entonces los mejores del rey seguramente lo lograrían. También fracasaron. El paso redujo a todos al mismo problema. Los títulos no importaban ahí, el prestigio no importaba ahí. Los inmortales fueron canalizados hacia la misma franja angosta de muerte y encontraron el mismo muro duro de escudos y puntas de lanza. Durante 2 días completos, Jerjes arrojó fuerza contra Termópilas y vio cómo el terreno devoraba su ventaja. Entonces la batalla cambió, no porque el frente colapsara, sino porque alguien abrió una puerta lateral. En la segunda noche, un griego local llamado Efialtes entró al campamento persa. Conocía los senderos de la montaña, conocía la ruta oculta sobre el paso, y le ofreció a Jerjes lo que la fuerza bruta no había podido conseguir: una vía hacia la retaguardia griega, no por patriotismo, no por estrategia, por recompensa. Su traición se clavó tan profundo en la memoria griega que su nombre terminó convertido en sinónimo de pesadilla. Jerjes actuó de inmediato. Los inmortales fueron enviados por las colinas bajo el amparo de la oscuridad, guiados por un hombre que sabía exactamente dónde estaba la debilidad de la defensa griega. Al amanecer, los focidios que vigilaban el sendero superior los oyeron llegar, pies quebrando hojas, movimiento entre los árboles y luego flechas cortando la mañana. Los focidios retrocedieron cuesta arriba, creyendo que el ataque era contra ellos. Pero no eran el objetivo, solo eran un obstáculo. Los persas siguieron avanzando. Ahora la trampa se estaba cerrando. Leónidas recibió la noticia antes de que amaneciera por completo. Los vigías la confirmaron. El paso había sido comprometido. El terreno que había protegido a los griegos estaba a punto de convertirse en su ataúd. En ese momento, la historia pudo haberse disuelto en caos, pánico. Una retirada masiva, un desastre final sin forma ni sentido. No pasó. Leónidas reunió un consejo. A los contingentes aliados se les dijo que se retiraran o se retiraron con su aprobación. Muchos todavía tenían un papel que cumplir en la guerra más amplia.
Grecia iba a necesitar barcos, tripulaciones, soldados y sobrevivientes para lo que venía después. Pero no todos se fueron. Los espartanos se quedaron. También los tespios, alrededor de 700 hombres que se negaron a abandonar el campo. Su ciudad pronto quedaría expuesta al avance persa de cualquier forma y retirarse no les ofrecía gran consuelo. Algunos tebanos también permanecieron, aunque las razones siguen siendo discutidas. Lealtad, coerción, incertidumbre, supervivencia. Las fuentes no lo resuelven con claridad. Lo que sí está claro es esto: los hombres que se quedaron entendían perfectamente la situación. Aquello ya no era una batalla para salvar el paso, era una decisión sobre cómo enfrentar el final. Al amanecer, Jerjes preparó el golpe definitivo. Vertió libaciones, esperó a que el cerco se cerrara y lanzó el ataque. Leónidas tomó una última decisión crucial. No se quedó encerrado detrás del muro esperando a que los persas lo cerraran por ambos lados. Avanzó. Sacó a los defensores supervivientes hacia la parte más ancha del paso y atacó. Eso importa. No fue un sacrificio pasivo, fue un gasto violento. Si la muerte era segura, entonces cada segundo restante debía usarse para hacer que el enemigo pagara. Los griegos se lanzaron sobre la masa persa con tal furia que incluso se decía que miembros de la propia familia de Jerjes cayeron en la lucha. En algún punto de ese choque, Leónidas murió, y entonces la pelea se volvió todavía más brutal. Los defensores lucharon una y otra vez por su cuerpo. Se abrieron paso hacia la línea persa para recuperarlo. Cortaron, empujaron y mataron dentro de un bolsillo de violencia cada vez más pequeño, al que ya no le quedaba ninguna elegancia. Las lanzas se rompieron, entraron las espadas. Y después, hasta las espadas se volvieron secundarias frente a la pura proximidad, cuerpos chocando entre polvo, sangre y armaduras rotas. Para entonces, la fuerza persa que venía por la retaguardia ya había llegado. Algunos tebanos se apartaron e intentaron rendirse. Muchos fueron abatidos antes de que se aceptara su rendición. Los espartanos y tespios que quedaban retrocedieron hacia una pequeña elevación detrás del muro, el último espacio reducido que les quedaba. Ahí, en ese último pedazo de terreno, la resistencia hizo su última defensa. Jerjes la terminó con fuego de proyectiles. Los arqueros persas oscurecieron el aire y cubrieron la posición hasta que no quedó ningún movimiento. Y aquí está la parte que importa si quieres la historia real en lugar de la versión pulida. Termópilas fue una derrota. El paso cayó. Jerjes avanzó hacia el sur. Atenas fue evacuada y después incendiada. Si juzgas una batalla por el terreno conservado, la posición estratégica y el resultado militar inmediato, los griegos perdieron. Los autores antiguos lo entendieron. Los historiadores modernos también. Los hechos no se vuelven más suaves solo porque la historia se hizo famosa. Y aún así, Termópilas importó enormemente, no porque destruyera la invasión persa, no porque la demora por sí sola salvara a Grecia. En términos prácticos, el tiempo ganado pudo haber sido limitado, pero en lo psicológico, en lo simbólico, en lo cultural, fue explosivo. Antes de Termópilas, el poder persa todavía podía parecer inevitable. Después de Termópilas, esa inevitabilidad se resquebrajó. El imperio había sangrado a la vista de todos. Los inmortales habían sido frenados. La fuerza militar más grande de la región había pasado días golpeándose contra una línea angosta de hombres que sabían desde el principio que probablemente no sobrevivirían. Ese tipo de historia viaja. Ahora, otros soldados griegos sabían algo que antes no habían sabido con la misma certeza. Persia podía ser resistida, no solo hostigada, no solo retrasada, resistida cara a cara. Termópilas no salvó a Grecia por sí sola, pero le dio al mundo griego un relato lo suficientemente fuerte como para pelear contra el miedo. Y el miedo no es poca cosa en una guerra. Los ejércitos no se mueven solo con comida, bronce y órdenes. Se mueven con creencia. Leónidas se volvió central para esa creencia, no porque ganara, sino porque entendió las condiciones y aún así fue.
marchó bajo una profecía, eligió hombres con herederos, sostuvo el paso hasta que ya no pudo sostenerse, y luego dio un paso al frente hacia una muerte segura en vez de esperar a que viniera por él. Por eso la historia perduró, no porque sea limpia, sino porque no lo es. Una resistencia condenada, una defensa destrozada, una derrota táctica que se convirtió en detonante moral, un rey que fracasó en el sentido estrecho, pero triunfó en uno más grande, un imperio que ganó el terreno y aún así perdió algo vital ahí. Y el significado de Termópilas no terminó en el paso. Solo unas semanas después, los griegos volverían a enfrentar a Persia en Salamina, otro campo de batalla estrecho, esta vez en el mar, donde el tamaño volvería a convertirse en debilidad. Jerjes también observaría esa batalla. Llegaría esperando sumisión y aniquilación. Lo que vería en cambio, cambiaría la invasión para siempre, porque Termópilas fue el momento en que Persia dejó de parecer invencible y empezó a parecer mortal. El momento en que la imagen de un imperio imparable se encontró con hombres que ya habían aceptado la muerte y por lo tanto ya no podían ser asustados de la manera habitual. Eso fue lo que hizo inolvidables a las Puertas Calientes. Más de 2000 años después, la gente sigue regresando a esa historia, no porque sea reconfortante, sino precisamente porque no lo es. Debajo de la leyenda de los 300 hay algo más frío y más poderoso. Un sacrificio calculado, una línea rota que se negó a entrar en pánico y una derrota tan feroz que ayudó a moldear las victorias que vinieron después. Si quieres el siguiente capítulo, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo. Porque después de Termópilas vino Salamina, y de alguna manera la historia se vuelve todavía más increíble.